Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días, hoy es martes 11 de marzo y en unos instantes estará con todos ustedes Federico Jiménez Los Santos. Hoy es San Sofronio y no felicito a los miembros del Club de Libertad Digital que así se llamen, especialmente porque ya no queda en España nadie que se llame Sofronio. Así que bueno, felicidades a los miembros del Club de Libertad Digital porque en una fecha como hoy, 11 de marzo, desde luego nos acordamos mucho de ellos porque fueron fundamentales para la supervivencia de esta empresa. Nos ayudaron en esos momentos que ayer, por cierto, recordábamos en ese 25 aniversario de Libertad Digital, y animamos a todos aquellos que nos estén escuchando y que se hayan sentido intrigados y sorprendidos por el nombre, pues que bauticen a sus hijos, si así lo desean, con el mismo. En fin, en unos instantes estará con todos ustedes, como les digo, Federico, en otra jornada más de lluvias intensas, prácticamente en toda España, que van a tener que remitir en el oeste a este según avance la tarde. Esa es al menos la previsión. Las precipitaciones más intensas se esperan de nuevo en Andalucía, mucha precaución, por tanto, y las temperaturas, bueno, pues suben ligeramente, como suele suceder en estos casos. A esta hora en Madrid tenemos 7 grados, vamos camino de los 13. En el centro peninsular, ya saben ustedes que desde el fin de semana estamos también sometidos a una bajada de las temperaturas que se deja notar, es decir, la combinación de lluvia y frío es la constante en las últimas jornadas. La máxima nacional se registra en Santa Cruz de Tenerife con 23 grados y la mínima en Palencia con 2 grados. Y como les decía, hoy nos sorprendíamos y nos echábamos los más mayores de la redacción las manos a la cabeza cuando nos dábamos cuenta que estábamos ante el 21 aniversario de los atentados del 11M en Madrid. Como sabemos y somos conscientes de que son muchos los nuevos oyentes que se han sumado a nuestra sintonía, hoy hay que recordar, desde luego, lo que pasó en la capital de España, en un país como España, hace 21 años. Y es que una sucesión de atentados en cadena, terroristas, en diferentes puntos de Madrid, en diferentes estaciones de Renfe y de cercanías, provocaron la mayor masacre terrorista de nuestra historia. Nada más y nada menos que 193 personas perdieron la vida de manera simultánea en esa terrible mañana del 11 de marzo y más de 2.000 personas resultaron heridas. 21 años después, para todos aquellos que nos estén escuchando y que no vivieron y que no estaban entre nosotros en aquellos años, no se sabe quién organizó esos atentados porque no hay un autor intelectual de los mismos. Sí que hubo detenidos, pero no un autor intelectual de la masacre. Nosotros, y en esta casa fue uno de nuestros, desde luego, constantes, la investigación del 11M y todo lo que sucedió a su alrededor fue uno de nuestros grandes empeños, que nos costó no pocos disgustos, pero sí la reiteración de que estábamos en el camino correcto, el de saber y el de conseguir avanzar en los pasos firmes hacia la verdad. Y en eso continuamos y, por supuesto, sigue siendo una de nuestras grandes constantes. Por tanto, un día como hoy, 11 de marzo, 21 años después, seguiremos investigando y contando la que es, sin duda, bueno, pues la noticia y el recuerdo del día. Federico, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Efectivamente, el 11M es lo que el 11S nos hizo mayores en la red, y el 11M ha sido la obsesión, lo que más caro nos ha costado, hasta en los tribunales. Y desde luego, lo que sí hay que decir en honor de las víctimas del 11M es que no se les ha hecho justicia. Ni quisieron los jueces, ni quisieron los fiscales, ni quisieron los partidos políticos, ni quisieron los medios de comunicación. Pero masivamente no querían saber. Años después, una persona del gobierno Aznar, que es el que destruyó los trenes, nunca se ha visto una cosa igual. Esto lo hizo estando Cascos, creo recordar, al frente del Ministerio de ahora diríamos, el Ministerio de las Lucecitas Rojas, el de Ábalos. Pero dependían los trenes de Fomento, como siempre, y los destruyeron. Está prohibido tajantemente, pero taxativamente. No se pueden destruir los elementos de prueba de un delito. No solamente se destruyeron, sino que se inventaron otros, que además se demostró que eran falsos. Y sin embargo, los jueces siguieron. El instructor Cegato y Gómez Bermúdez, con más cara que un saco de euros, que dijo que los que habían puesto las pruebas falsas iban a irse todos caminito de Jerez. No, caminito de Jerez se fue el caminito de otra cosa,
Menuda pandilla de canallas y de sinvergüenzas. Y no se ha hecho justicia. Y alguien de ese gobierno, Aznar, no desde luego ni Cascos ni Aznar, pero muy cercano, dice es que decía el presidente que si decíamos lo que creíamos que era verdad, teníamos que declararle la guerra a Marruecos. Bueno, en todo caso, con 200 muertos, lo menos es contarlo, ¿no? Pues no se hizo. En fin, hemos hecho siempre todo lo posible y más, y nos hemos quedado rigurosamente solos. Pero ya digo, porque hubo gente que no quiso actuar. Y desde entonces, 11M es 11 mentira. La mentira manda en España. Y todo lo que sucede viene de ese 11M, que llevó, como se decía, trajo en cercanías a Zapatero al poder. No al gobierno, al poder. Y ese poder se ha caracterizado por liquidar la España que se construyó en la transición. Algunos gallináceos, algunos entes entre el avestruz y el pollito común, siguen que no, es que la culpa es de la transición, la maldita transición, el consenso. No, el consenso en la transición estuvo muy bien, porque fue una manera de enterrar simbólica y legalmente la guerra civil. Y lo que vino a hacer Zapatero es en lo que estamos, en reinventarla. O sea, no solamente reconstruirla, sino además reinventarla. Tenemos un ministro de los ministros con señoritas, ¿saben? Que es el encargado de la memoria democrática, pero no se acuerda de lo que hacían esos pisitos hace 3 meses. No se acuerdan de nada de lo que robaron, pero consta que lo hicieron. Pero lo peor del 11M es que nos robaron la historia y nos robaron la democracia. Los resultados se están viendo ahora. Ahora, cuando ya han vendido la soberanía nacional. A Sánchez solo le falta vender las pinturas del Prado para seguir, aunque sea un mes más, en el poder. Vamos a recordar lo que pasó ese 11 de marzo y luego, porque todo esto quedó grabado. Yo recuerdo que estábamos allí en directo cuando nos iban pasando las noticias. Estaba Lucía Méndez en la tertulia, que vivía al lado de la estación, y entró desde su casa contándonos lo que veía. Mientras se iban sucediendo las noticias de otro tren estalla en Vallecas. 4 trenes simultáneamente. Y nos quieren decir que unos moritos de lavapiés confidentes de la policía, que no sabían ni dónde tenían la mano adelante ni atrás, eran responsables de volar a la vez, simultáneamente, 4 trenes. Y encima con un explosivo militar, que por supuesto no está al alcance, un Sentex probablemente, que no está al alcance de unos pelanas, que eran unos pelanas, que luego murieron estratégicamente, claro, en un piso casualmente de la policía. Un piso franco de la policía donde se fueron a refugiar. Pues todo lo del 11M, toda la versión oficial es mentira. Y lo malo es que no tenemos una versión verdadera. No puedo decir, no, lo que pasó es esto. No, lo verosímil que pudo pasar es que efectivamente los servicios de Marruecos lo hicieran. Tuvo que ser el servicio de un país. Y ahí solo hay 3 posibilidades. Marruecos, Francia, aliada de Marruecos, o Estados Unidos, aliado de Francia y de Marruecos. Y a los Estados Unidos, ¿por qué? Vaya usted a saber. Pero Fernando Mújica, al final, lo que más le mosqueaba era la actuación de Estados Unidos. Básicamente, lo lógico y lo natural era la venganza por perejil de Marruecos. Y además, de hecho, desde Zapatero, que ya se empezó a fotografiar con un mapa del Imperio Almohade, donde las posesiones árabes pasan de Toledo, pues a lo que hemos vuelto es a ser feudatarios de Marruecos, de Mohamed. Y eso quiere decir que ha sido el más beneficiado. No quiere decir que sea el único beneficiado, porque el gran beneficiado es el PSOE y la extrema izquierda, que desde entonces mandan en España. Porque además, cuando se produjo la alternativa, porque no alternancia, o la alternancia pero no alternativa, vamos, el bicho pero hueco, el caracol solo con la concha, que fue Mariano, no hizo absolutamente nada, pero nada es decir poco. Bueno, lo último que hemos sabido esta mañana, ahora mismo lo está escuchando a Sara Becerro, es que el Consejo de Estado, donde moran y reinan Teresa Fernández de la Vega Bogue, vicepresidenta con ya el final de Felipe, con Belloc,
y luego mandamasa también con ZP, aunque digamos en la trastienda. Y a su lado, Soraya Sáez de Santamaría, la otra vicepresidenta, que han concluido que no tiene que declarar Sánchez por el trato de favor que le dieron a su mujer por ser la señora de Sánchez. Este es el Consejo de Estado que tenemos. Con esos consejos, ¿qué Estado nos va a quedar? La Fiscalía corrupta, que diría el gran Pepiño. Corrupta. El Consejo de Estado corrupto. Y podemos ir tirando. El fiscal constitucional, la madre de todas las corrupciones. Prevaricándido, golpe, pumpido. O sea, lo peor de lo peor. Y entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Cualquier cosa que no sea buena. Porque cuando los malos se ponen a trabajar, pues normalmente triunfan. Es un dicho, vinieron los sarracenos y nos molieron a palos, que Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos. Y además, como los buenos ahora ya no se sabe muy bien quiénes son, Vox se ha pasado a Moscú, como Trump, o sea, a las órdenes de Trump, y el PP tiene un lío en Valencia que no acaba de resolverlo, pero sí es muy sencillo. Cuando la paella sale mal, tira la paella. Tira la paella, o sea, no comas lo indigerible. Mira que llevamos diciendo que hay que echar a Mazón. ¿Pero por qué? Porque es un inútil, porque traicionó a Feijóo y al partido. Lo que ha hecho, luego iremos, lo que ha hecho la jueza Roja de Catarroja, pues es, por un lado, reunir material que es devastador, y eso es lo fundamental. Luego ya las intenciones se ven. Porque ¿qué es lo que hace? Llama como imputada a la consejera Salomé y luego a su segundo, un director general de quien se encargaba las ayudas y tal. Pero ofrece declarar como imputado, naturalmente, a Mazón. ¿Cómo que ofrece? Si es imputado, o si es imputable, si cree que hay que investigarlo, pida el suplicatorio a las Cortes de Valencia. No tire la piedra y esconda la mano, señoría. Mándelo a llamar y diga a las Cortes si dan el preceptivo o no, respaldo, acuerdo para que sea imputado. Por supuesto que lo darían, en cuyo caso, ¿qué pinta ahí todavía Mazón? No, es que si está peor el ayuntamiento, no, y peor que se pondrá. Pero que no se puede hacer una tortilla sin romper los huevos. Y es que en Valencia se han cargado las gallinas. Vale más perder una región que no perder la nación, que le está pasando otra vez al PP. Pero en fin, recordemos lo más trágico, Rosana. Sí, hoy es 11 de marzo, se cumplen 21 años de los atentados de Madrid, una serie de ataques terroristas simultáneos que acabaron con la vida de 193 personas y dejaron más de 2.000 heridos. Los atentados cambiaron el rumbo y el sentido de España. A los 3 días se celebraban unas elecciones generales que, contra todo pronóstico, previamente ganó el Partido Socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Varios actos oficiales van a recordar hoy a las víctimas en las sedes institucionales y en las estaciones de tren donde estallaron las bombas. 21 años después se desconocen los autores intelectuales de la masacre. Monse, oye, estoy en el coche, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido... No van a doblegarnos, no van a conseguir nada, no van a quedar sin castigo. Me dirijo al Gobierno y a las fuerzas políticas para decirles que este es más que nunca el momento de la unidad democrática frente al terrorismo. Existe una duda razonable sobre qué pasó y esto es culpa a los procesados. El argumento es falaz y parte de premisas falsas, por lo que la conclusión es meramente o necesariamente errónea. Ninguna de estas pruebas sometida a contradicción en el plenario avala la tesis alternativa de la defensa. Esto miente Esther Gómez Bermúdez. Probablemente la mayor estafa que ante mis ojos se ha cometido en la justicia, incluyendo la fechoría de la jueza Inmaculada Iglesias, la mayor, la más escandalosa. Un día me llama, porque entonces estaba con Elisa Beni, y Elisa Beni seguía, y todos los días le pasaba un informe en la COPE, uno de lo que decíamos en la mañana y otro de lo que decían los servicios informativos, todo a lo largo del día, sobre el juicio del 11M y tal. Bueno, por supuesto que razón tienes, Federico, aquí nos lo han ocultado todo. En un momento verdaderamente espectacular fue cuando la fiscal del caso, Olga Sánchez,
ella había dicho, en los trenes estalló gomado seco y vale ya. Y yo le puse, pues, vale ya, que es lo que era, ¿no? Olga Sánchez, vale ya. Bueno, pues la vale ya la tuvo que apartar Zaragoza, que luego ha tenido un comportamiento extraordinario ante el golpe de Estado, pues no allí. Siempre recuerdo, hombre, que soy de Teruel, ya sé que aquello del 11M se hizo mal. No, ya se hizo mal, pero no todos lo hicimos mal. No todos lo hicimos mal. Entonces, una tarde ella empezó a decir que es que las cabras comen en alto y hay que ponerle sal en la piedra. Entonces Zapatero vio que Zaragoza vio que se había vuelto loca o algo parecido. Así que decidieron quitarla y ascenderla, por lo bien que lo había hecho, la prima carnal de Alberto Ruín Gallardón. Y entonces se hizo cargo Zaragoza y dijo, da igual lo que estallara en los trenes, con un par. Pero es que al final el juez lo mismo. No admito pruebas, parece el comité de árbitros. Si le hacen un penalti al Madrid es un penalti residual. No, residual es el decoro arbitral. Residual es la confianza en los árbitros y en la justicia en general. Y tan residual. ¿Qué es eso de un penalti residual? Pues es una añagaza de las prevaricaciones arbitrales, igual que la de jueces. No hay pruebas suficientes, pero si me había hecho lo contrario a mí. Estos, antes de terminar, pero en el momento procesal oportuno, textual, se irán caminito de Jerez. Caminito de Jerez está el penal del puerto de Santa María. ¿Y qué es lo que pasó? Los fiscales prevaricaron, los jueces prevaricaron, los partidos prevaricaron, los medios super prevaricaron, y a los pocos que nos mantuvimos ahí tratando de averiguar qué pasó, que básicamente fuimos la COPE, Libertad Digital y El Mundo. Punto. Todos los demás, campañas feroces en contra. Pero feroces, libros enteros. Y juicios, y venga, juicios. Luego, al final los absolvieron en todos, pero el daño estaba hecho. Todo el que se ha acercado a querer saber algo del 11M ha salido fatal. ¿En qué televisión dieron ayer un programa sobre el 11M? En ninguna. ¿Y en cuál le van a dar hoy un programa sobre el 11M? Pues en ninguna. En ninguna. A lo mejor en Telemadrid, que en su día hizo un gran programa sobre el 11M, lo podría recuperar, si se acuerdan. Porque la consigna es olvidar. Hombre, 200 muertos y 2.000 heridos no se olvidan, porque de ahí nace el golpe de Estado que estamos viviendo ahora. Desde el principio el diseño era este. En fin, hay otro aniversario, este ya no es de 200, es de 130.000 muertos, lo del COVID. El COVID, que ahí es donde tendríamos que haber reñido con Vox, cuando 4 tíos, identificados como gente que estaba siempre en las tenidas así violentas de Vox, pusieron a pintar asesinos aquí en la puerta cuando murió Elia. Federico asesino, porque decíamos que había que vacunarse, que es lo que hay que hacer siempre, vacunarse. Y llega Abascal y dice, bueno, eso depende de la cosa, lo que uno piense. Y, hombre, un personaje público no tiene esa libertad. No tiene esa libertad. Pero se ve que le hacía mucho caso a los idiotas que ahora están con Trump metiendo a su país en un lío morrocotudo y hundiendo a Occidente. Y ahí tendríamos que haber reñido de verdad. Nos faltaron reflejos. Pero bueno. Pero hoy además vamos a hablar, solo hubo una comunidad que se quedó sola con la animosidad, cuando no el activismo directamente en contra de las demás del PP, que fue la Comunidad de Madrid. Estaban Escudero y Zapatero el Bueno, porque eran verdaderos sabios en lo suyo. Y Ayuso fue la única que tuvo valor de, en lugar de fiarse de los expertos de Illa, que no existían, que nunca existieron, se fió de los que sabían. Pero 130.000 muertos, de los cuales unos 100.000 se podían haber ahorrado perfectamente si no hubieran tenido que robar el material sanitario. O sea, la historia del COVID es la historia de una masacre de 100.000 personas perpetrada por Illa en Sanidad y Sánchez en la presidencia del gobierno. Y es así. Quisieron hacerlo así. Se negaron a comprar con el resto de los países europeos el material sanitario en China.
y a un precio razonable, dentro de lo enorme, que es lo largo que se había puesto todo y lo difícil. Bien, se negaron. Y ya dijo en más de una ocasión que España estaba perfectamente preparada. Su monigote, Fernando Simón, dijo que en España no habría COVID, que habría a lo mejor 1 o 2 casos, pues por el turismo, a lo mejor en Canarias. Esto es textual. Y el 8 de marzo se tenía que celebrar, a pesar de que ya en enero había preguntado la oposición, Stegman, de cuando Vox era Vox, la Maite Martín, me parece que era la de Ciudadanos, Marta Martín. Y luego Stani se llamaba el del PP. Stigman de Vox y Echaniz. Echaniz, el del PP. Nos van trabucando. Pero el caso es que los 3, a final de enero, le dijeron lo mismo. ¿Qué va a hacer el gobierno contra el virus chino? Respuesta: no hay virus y menos chino. 2 meses después del infectódromo del 8M, donde se infectaron decenas de miles de mujeres, muchas de las cuales murieron, pues la campaña del gobierno fue la de Broncano, en su programa Mucho Asqueroso. Y no era el de ahora, no, siempre. Coronavirus, OE, se reían, para ir al 8 de marzo. Y el mismo día, por la noche, declararon ya pandemia y tal. Ya habían robado todo lo que tenían que robar en material sanitario. La verdad es que este aniversario son 130.000 muertos. Y el ministro de Sanidad mandando, de hecho, en España y haciéndose con el IBEX 35. 5 años después del COVID-19, las autoridades sanitarias españolas continúan sin sacar conclusiones de la mayor pandemia padecida en España en la edad contemporánea. 130.000 fallecidos es la cifra oficial de muertos en nuestro país. En España se decretó el confinamiento el 14 de marzo, aunque los niños dejaron de ir al colegio 4 días antes. La semana anterior, el 8M, se celebraron en el país multitud de manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer, cuando ya se sabía de los riesgos. De hecho, a finales del mes de enero, hasta 3 diputados de PP, Vox y Ciudadanos ya preguntaron por el coronavirus en las Cortes. 5 años después, Salvador Illa es presidente de Cataluña y se investiga toda una red oscura trazada desde el gobierno, ministerios socialistas y también gobiernos autonómicos, con el único objetivo de lucrarse con la compra-venta de mascarillas. En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma. Que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? Que le va la vida. Que le va su vida. Ustedes criminalizan el 8 de marzo diciendo que las movilizaciones feministas traen muerte. Yo le digo, señoría, que las movilizaciones feministas lo que traen son supervivientes. No hay que usar mascarilla por la calle. No es necesario usar mascarilla por la calle. Quien tenga que usar mascarilla se lo dirán las autoridades sanitarias. Ahí se ha generado un pánico completamente irracional. Y la mascarilla, siempre dijimos que era altamente recomendable, sobre todo cuando no se pudiera mantener la distancia interpersonal de 2 metros. Son mascarillas que, desde mi punto de vista, decía la compañera periodista, pueden ser las egoístas, porque yo me protejo a los demás me preocupan poco. Convoqué a mi equipo porque tenía la convicción de que Italia es España, porque veíamos lo que iba a pasar. En el gobierno y también fuera se me acusó de ser una alarmista. En fin, esto fue la antesala del 8 de marzo. Sacó un tríptico, ¿no? Su ministerio, efectivamente. Y no acudió al 8M. Ella no fue. Sí fue Begoña Gómez, cuyo marido ahora no tiene que responder por el dinero y los favores que le han hecho en la Complutense, que dependen más de un 70% de la financiación de la Comunidad de Madrid, porque le dieron a ella el dinero y el título. Tiene una cátedra en la que no podría ser ni alumna. Pero al marido, que es por lo que le dan todo, sino de qué, no tiene que declarar. Lo ha dicho el Consejo de Estado, del Estado comatoso del Consejo de Estado. ¡Qué corrupción! ¡Qué corrupción y solo qué corrupción! Y vamos ahora con la madre de todas las batallas, que es la del rearme. Desde luego, el rearme no puede ser con la tasa verde. Si resulta que tenemos que salvar el planeta y vamos al decrecimiento económico, no se puede pagar una guerra. Y la única manera de evitar una guerra es pagar una previamente. Siempre saldrá más barato tener un buen ejército que no ir a una mala guerra. Una mala guerra es cuando se pierden. Pero es igual. O sea, la extrema izquierda que puebla este gobierno de putinejos, empezando por Sánchez, hace 10 años justos, decía que a él le sobraba el Ministerio de Defensa. Le sigue sobrando.
Pero es que a Margarita Robles, la ministra de Defensa, también le sobra. Solamente en el Falcon gasta más combustible Sánchez que la Armada en un año. A ese nivel se ha reducido el ejército y se ha hipertrofiado la tiranía derrochadora, corrupta que padecemos. Hay que escuchar a Illa y a toda esta patulea. 130.000 muertos, Illa, 130.000 muertos. ¿Qué pasa ahora? Bueno, pues lo que estamos hoy, hay un editorial en El Mundo que abunda en esa cuestión. Dice, bueno, es que el descrédito ante Europa es total, porque esto parece una reunión del Consejo de Ministros. Y ni aun eso, porque en el Consejo por lo menos respetan a Sánchez, pero en cuanto dejan a los comunistas sueltos, van contra el gobierno. ¿Por qué? Porque son antioccidentales, son comunistas por algo. Cuando uno es comunista después de la caída del muro, es que no tiene solución. Y el panorama es tremendo. Y encima le querrán endilgar la culpa a Feijóo para que pague las copas y no las beba. El gasto militar provoca la última ruptura del gobierno que quedó ayer en evidencia en Bruselas. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz se reúnen hoy después de que la vicepresidenta, visiblemente enfadada, denunciara una escalada armamentística sin control. Díaz se presenta como portavoz autorizada de la agrupación, sin embargo Izquierda Unida reclama espacio propio y da un paso adelante anunciando protestas. Podemos, consciente de su situación ante un eventual adelanto electoral, reclama la salida de España de la OTAN. La portavoz socialista Esther Peña rehúye la confrontación con su socio de gobierno y destaca que son más las cosas que les unen que las que les separan. Vamos a escuchar a Yolanda Díaz, a Esther Peña, a Cuca Gamarra y a Isa Serra. Porque no arreglamos nada por subir el presupuesto militar. No se arregla nada. Lo que necesitamos saber, y los españoles y las españolas creo que quieren saber, es qué política de defensa vamos a practicar en el siglo XXI, en un momento muy complejo de recesión geopolítica y en el que nuestra apuesta es clara por ejemplo, seguir apoyando a Ucrania. Creo que hay más cosas que nos unen que nos separan. Lo que nos une a este gobierno de coalición es sin duda la idea de Europa. Lo decía, la compartimos además con la ciudadanía española. Nos une también que pensamos lo mismo, que somos coherentes con nuestra posición desde hace mucho tiempo y también que creemos con firmeza que invertir en defensa es invertir en democracia. La primera cuestión, conocer de qué quiere hablar, qué quiere plantear él. Y a partir de ahí nosotros iremos analizando. Pero ya les digo que nosotros, cheques en blanco. A Pedro Sánchez hace muchísimo tiempo que tenemos muy claro que no se le pueden expedir. No le hemos expedido ninguno. Podemos estamos dispuestas a trasladarle a Sánchez y al Partido Socialista nuevamente nuestra posición. Y nuestra posición es que nos parece vergonzosa e irresponsable la posición por parte del Partido Socialista y de Pedro Sánchez de avanzar en un aumento del gasto militar y del discurso belicista y llevarnos a un callejón sin salida. El callejón sin salida es para Ucrania y el callejón de entrada es para Putin. Porque toda esta gentuza que tartajea pensando... O sea, tú ves, cuando empieza a hablar Yolanda, de pronto oyes un sonido de fondo que es... Y es que las ruedas dentadas de su cerebro, ya claro, con la herrumbre de los años y la falta de uso, porque no sabe... Ya cuando es Esther Peña, lo que ves es que hace... La habían echado, decían que la habían echado, no han encontrado una merluza semejante en el mercado y han preferido seguir con el besugo. O sea, pero estas dos comunistejas, de Cuca no hablo, porque ¿para qué? Yo sé que grabó a Feijóo atropellando a un gatito y entonces desde entonces está en sus manos. No hay ninguna razón para tener de portavoz a alguien cuya voz la oyes y desconectas. Después de lo de Mazón, lo más inexplicable del PP y de hace más tiempo es Cuca. Cuca valdrá para otras cosas, luego no valió para alcaldesa de Logroño, que lo perdió, lo acabó perdiendo. Tenía el 60% del voto. ¿Cómo se las arregló? Pero es que la oyes hablar, ya digo, yo desconecto. O sea, no sé, la oigo, pero no la escucho. ¿Para qué? En fin, esto es una cosa de broma. Aquí o gana Putin o pierde Putin, no hay más. Y eso es lo que hay. ¿Y qué quieren estos? Que gane Putin. Es evidente. ¿Por qué? Porque es volver a la Unión Soviética, al reparto de Europa en Yalta y volver a poner el telón de acero en Berlín. Pero si es que lo dice abiertamente Putin y los que apoyan a Putin. Es decir, toda la izquierda
extrema izquierda y además ahora Vox. Lo del neonazi ahora al frente de un sindicato falangista ya es... Falta que manden la División Azul a luchar, lo que no sé si es con Zelensky, supongo que con Putin. Pero ahí tiene una ocasión de redimirse aquí con Méndez Monasterio. Familia de estirpe militar. A ver, esa es la División Azul o la División Verde, porque claro, verde es el color de Vox. En fin, esto es de risa. Ante una guerra, ante una situación en la que España no está defendida, bueno, pues tendrás que hacer algo. ¿Qué va a hacer la izquierda? Entregarla. Pero si ha entregado las fronteras a Cataluña ilegalmente, ¿por qué no va a entregar a Marruecos, Ceuta, Melilla y las Canarias? Y venderlas el Prado. Y alquilar el Palacio Real para Airbnb. O sea, es que es capaz de hacer eso y mucho más. En fin, no. Despegamos con Iberia. Algunas cosas son cuestión de suerte, otras de compromiso. En Iberia, la puntualidad no es casualidad, es el resultado de la planificación y del trabajo de todo un equipo. Iberia ha comenzado el año siendo la segunda aerolínea más puntual del mundo. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Seguimos con Silvia Rivero y Sergio Heras. Los desperfectos de la corrupción del caso Begoña ya alcanzan al triministro, bueno, triministro y al mismo tiempo un tercio de ministro de verdad, porque es simplemente un señor que está para prevaricar a las órdenes del presidente del gobierno, del marido de Begoña Gómez. Y a Bolaños ya lo han llamado como testigo, puede salir como imputado, más sería lo normal. Lo raro es que haya tardado tanto algún juez en ir directamente a por la mano derecha de Sánchez. Ayer Ábalos, hoy Bolaños. El juez Peinado cita como testigo, es decir, obligado a decir verdad en el caso Begoña Gómez, al ministro Bolaños, al que tomará declaración el día 16 de abril en su despacho. El magistrado ha abierto una pieza separada por malversación para aclarar el papel de Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa que, según algunos emails, ayudaba a la esposa del presidente en sus negocios. La decisión de Peinado llega después de que el vicesecretario general de la presidencia reconociese que fue Bolaños quien propuso el nombramiento de Álvarez y que él no vio su currículum ni sabe si pasó algún proceso de selección para el cargo. Pues como todos ellos, ninguno. Ninguno. ¿Y entonces qué es esto? Pues corrupción. Pero vamos, es que no cabe mayor corrupción. Coger a alguien, meterle en el nivel máximo de los funcionarios para que encima tenga derechos luego y cuya función es ayudar en sus negocios privados a la señora del presidente del gobierno que no tiene ningún estatus legal. La legalidad española no existe. La primera dama es la reina. Y estatus, nivel, digamos, legalmente, en este caso ahora la heredera de la corona. O sea, los reyes y la princesa. Esos son los... En España no hay primera dama porque es la reina y en todo caso el heredero del trono, como sucede en todas las monarquías, que es un estatus muy restringido, que además normalmente corre a cargo de la Casa Real. Pero bueno, eso y nada es simplemente pues el protocolo, quién va primero, etcétera. Quién se sienta a la derecha del rey y a la izquierda del tirano de turno, esas cosas. Pero esto no es más que el comienzo. Ahora vamos con la cuestión de fondo que ha estado creyendo el Partido Popular. ¿Has visto que no ha dicho ni una palabra González Pons? Mira que es explícito en sus cosas, ¿eh? Incluso cuando debería ser más morigerado. Pero lo que hizo ayer, lo que llaman la jueza roja de Catarroja, se veía venir desde que conocimos el jueves pasado, lo pasamos aquí, el cronograma de las llamadas. La gente ya estaba muerta y no había recibido la alarma, punto. Todo lo demás ya es accesorio. La gente estaba muerta cuando le llamaron al móvil. Y pasaron horas hasta que murieron 220 personas. 222, según algunos, 228. En fin, hay ilegales, ni se sabe. ¿Y entonces qué ha hecho la jueza? Pues ha hecho una cosa bien y otra cosa mal.
Se lo contamos. La juez de Catarroja, que investiga la Dana, imputa a la exconsejera Salomé Pradas y al responsable de emergencias. No cita al presidente Mazón porque está aforado, pero le ofrece la posibilidad de declarar de manera voluntaria. Según ha podido saber este programa, la Asociación de Afectados va a recurrir por no llamarle a declarar ni a él ni al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar. En los autos concluye que correspondía a las autoridades autonómicas alertar a la población y ve negligencia con relevancia penal por imprudencia grave. La magistrada considera que el CECOPI se reunió tarde e insiste en que la alerta fue errónea y tardía. El PSOE se sacude las responsabilidades y no descarta pedir la comparecencia de Feijóo en los juzgados. Esperamos que la decisión de hablar y dar explicaciones salga del propio señor Feijóo y no sea necesaria solicitar su comparecencia. Esta es la inconclusa, la que iba, que la habían echado, si yo recuerdo que la habían echado, que decía Santi González, no sé si era esta la emparedada de Modúvar, si era Esterpeña o es otra, que es un pueblo de Burgos, no recuerdo. Pero bueno, el caso es que Esterpeña es una nulidad. Esterpeña es la Cuca Gamarra de la PSOE y han querido buscar otra mejor y no la hay. ¿Cómo estará aquello? ¿Qué es la parte buena? La parte buena es que ha mandado que la UCO le investigue. Y la UCO ha investigado. ¿Y qué ha encontrado? Pues que tenían noticias desde antes de que se produjeran los muertos y no las dieron. Y eso va a misa. ¿Cuáles son lo que falta ahí? Hombre, falta el origen, que es la Confederación Hidrográfica del Júcar, que depende del gobierno. De ahí lo de la jueza Roja de Catarroja. Porque tan culpable o más, digo culpable, no responsable. Responsable es también la Generalidad, a todos los niveles, por inútiles. Pero culpable es la Confederación del Júcar. Culpable es el PSOE. Chimo Puig, cuya ley de la huerta impedía limpiar el cauce del Barranco del Pollo, que es donde se produce la tragedia. Y el tío, un tal Polo, socialista, concejal socialista, y encima ecologeta, este es el que ha estado 3 meses desaparecido. ¿Y no lo llama como imputado? Señoría, por favor, cualquiera dirá que lo suyo es una instrucción teledirigida. Pero es que no hace falta que te teledirijan, si es que los jueces vienen así. Lo cual no quiere decir que ella no piense, y yo creo que se equivoca gravísimamente en esto del Júcar y del gobierno. Porque ¿de quién depende la Confederación? De Teresa Rivera. ¿Por qué no anuncian? ¿Por qué no dicen la verdad? Cuando ellos tenían noticias, no ese día, antes tenían ya de cómo estaba el cauce. ¿Por qué no dicen que es que con la ley de la huerta no se puede limpiar el cauce? Su única preocupación era la presa de Forata. ¿Por qué? Porque el cauce no se podía tocar por la ley de la huerta de Chimo Puig. ¿Creen que se ha enterado alguien del PP para contarlo? Y aquí venimos a la cuestión de fondo. ¿Qué es eso de que por ser aforado no lo llama? ¿Qué le ofrece? ¿Cómo que le ofrece, señoría? ¿Cómo que le ofrece? Pida el suplicatorio de las Cortes de Valencia. Y si no, cállese. Claro, luego no se queje de lo de la jueza Roja de Catarroja. O sea, porque es que, vamos, eso no hay por dónde cogerlo. Si es responsable su consejera de Interior, ¿cómo no va a ser responsable el jefe de la consejera de Interior? Ah, que esto es como lo de Ábalos, ¿no? Que Ábalos era un verso suelto, solo que era el número 2 del partido del gobierno y todo lo que hacía era con el respaldo de Sánchez. Pero Sánchez Sánchez no tenía nada que ver. Dentro de poco tampoco tendrá que ver con Bolaños, no lo conocerá. Lo hizo triministro, pero por desconocimiento. Él estaba, estudiando geografía. Repito, hay una parte que es que hasta le vendría bien al PP si no fueran tan cagapoquito. Mazón traicionó a Feijóo, lo he contado aquí, abiertamente, descaradamente. Lo apuñaló. Tuvieron una reunión. Hizo la primera parte de la rueda de prensa a Feijóo diciendo que había que pedir el estado de emergencia ya, de inmediato. ¿Creen que lo ha pedido Mazón? No. ¿Creen que el PP ha echado a Mazón? No. No, es que si lo echamos, hay el esque. Estamos con el esque. Parece Ancelotti haciendo los cambios siempre del 87 en adelante. No, es que Amarrateguis. La única posibilidad es que Simeonotti, que es más Cagalotti que Cagalotti, mañana se dé el empate por bueno. Pero la historia esta es que clama al cielo. Con el material que hay en la instrucción, al primero que tiene que pedir
pero que se explique como imputado, está el gobierno. ¿Dónde empieza el gobierno? En la Confederación Hidrográfica del Júcar y en la AMT, que dependen del gobierno. ¿Por qué la AMT no es investigada? ¿Por qué el polo este de la Confederación no es investigado? Si recientemente declaró, hace 3 semanas, que no se podía limpiar el cauce por la ley de la huerta de Ximo Puig, que quieren volver al cauce viejo del Túria, que si hubiera ido por allí el Túria, pues estaríamos hablando de no menos de 50.000 muertos en Valencia capital. Más. Pero no menos de 50.000. Entonces, ¿está bien la instrucción? Sí. ¿Qué cosa es? Con el lío que hay en el Ayuntamiento de Valencia, ese es el momento que Feijóo haga lo que tuvo que hacer desde el principio. ¿Por qué no reacciona cuando va en el coche y oye que Mazón está diciendo lo contrario de lo que habían pactado? Porque es muy de pactar, porque Feijóo es muy gallego y porque la Junta es un ecosistema muy cómodo, rey de los huevos, tantos años, tal. Muy bien, sí, pero Galicia es un ecosistema propio. O sea, el clima de Galicia político, para bien y para mal, sobre todo para bien de Galicia, es distinto del resto de España, no digamos ya de Madrid o de Valencia, que es feroz. Pero el problema de fondo es que cuando te traiciona, échalo. Es preso de su doctrina de que las comunidades... ¿Qué comunidades? ¿Pero qué comunidades? Cuando hay una tragedia no hay comunidades. La gente no decías de dónde vienes a ayudar, los voluntarios de dónde venían. Venían de cualquier sitio de España, que es la comunidad a la que pertenecemos. Lo otro es adversativo y adverso. Pero la única realmente inclusiva, concluyente, es España. La gente, ¿por qué fue a ayudar a Valencia? Porque son españoles. Y además está en el himno, es un himno extraordinario. Pero frenar nobis glorias a España. También está en español, ¿eh? En fin, ahora vamos con otra cosa. ¿Sabemos ya la nacionalidad de los Menas? Es española. Son españoles los Bueno, pues 2 y una chica. Los que asesinaron a la cuidadora, 2 y una chica. ¿Y cómo cuenta Extremadura que necesitando 4 o 5 celadores solo hubiera una que había denunciado que estaba sola y que estaba muerta de miedo hasta que la mataron? ¿Esto cómo se explica? Pues también que cada comunidad haga lo que quiera. Pues eso es lo que parece. Un juez de Badajoz ha ordenado el internamiento en régimen cerrado de los 3 detenidos por el asesinato de una educadora social en Badajoz. Según el cuarto ocupante de la vivienda tutelada, los 2 chicos de 14 y 15 años agredieron brutalmente a la víctima, propinándole patadas, puñetazos y golpes por todo el cuerpo. Después la estrangularon en varias ocasiones con un cinturón. Los arrestados estaban bajo la tutela de la Junta de Extremadura, pero era una empresa de servicios sociales externa, Cerujovi, según informa el diario Hoy, quien se encargaba de ellos, de su cuidado. Además, en el momento del crimen, la educadora social estaba sola. Se investiga si esto incumplía el pliego de condiciones. Los compañeros de la víctima piden más control y ayuda. Todos los compañeros consternados ante esta situación. Llevamos meses reivindicando con manifestaciones aquí desde el centro. Cada vez los menores son más agresivos y pedimos que estemos más protegidos. Bueno, autoridades. Aquí en España, si no lloras no te hacen caso, pero si lloras tampoco. Salvo que seas del círculo íntimo del presidente, en cuyo caso viene el Consejo de Estado en tu ayuda. Bueno, y ahora vamos con la que tiene liada el PP en Valencia. Tiene una alcaldesa, María José Cotalá, que es la número 1, la más prestigiosa, la que iba a heredar el partido cuando Teodoro Acoces echó a Isabel Bonig. Y entonces también Teodoro Acoces impuso a Mazón, porque este es otro de los restos de la era de Teodoro y Casado. Casado estaba presente cuando Teodoro insultaba hasta hacerla llorar a Isabel Bonig y por supuesto no intervino. Este es Casado con todas. Todos y todes, y lo que haga falta, entregados a la PSOE. Pero yo creo que le ofrece una solución, si es que el PP alguna vez piensa hacer algo. No es que bajamos en las encuestas, y más que bajaréis, pero no por lo que habéis hecho, que sería bastante. No, por inútiles. Antes morir que pecar. Bueno, para ellos morir es moverse. Antes que moverse, morir.
pues tendréis que moveros. En Valencia, el concejal de Vox, la concejal de Vox, Cecilia Herrero, se ha dado de baja del partido tras el expediente abierto por la formación de Abascal a su pareja, teniente alcalde Juan Manuel Badenas. Este movimiento complicaría la gobernabilidad de María José Catalá, que sustentaba su mayoría con los 4 ediles de Vox. Herrero denunciaba así las prácticas ejercidas por la dirección del partido. Moving laboral y personal de los asesores impuestos por un cargo relevante de la Dirección Nacional. Intentos de impedir que ejerza el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva mediante gritos y malas formas en conversación telefónica que en fecha 27 de octubre de 2024 mantuve con un cargo relevante de la Dirección Nacional. ¿Cómo se llama el cargo? Pero vamos a ver, señora Herrero, ¿quién leches la va a creer si no se atreve a decir el nombre? ¿Qué pensamos? ¿Que piensa usted que todavía pueden volver? Pero ustedes no han oído hablar del terror rojo, pues el terror azul es igual, es terror, el que usted tiene para no dar el nombre. ¿Quién es? ¿Buxadé, Kiko Méndez Monasterio? ¿O Kiko Méndez Monasterio o Buxadé? Porque son los que cortan el bacalao allí. Abascal está cazando en Hungría o donde esté. Le pondrán mitrofanes, esos borrachos, que esos, así hasta Juan Carlos, aunque estuviera alumbrado, le atizaba, como solo estaba borracho, en algún momento le daban. Bueno, y por último, como preparación, si dispasen, para Bellum, pues en Ucrania, que tiene un ejército de verdad heroico, y ahí lo grave de la encerrona asquerosa a Zelensky, que Vox tanto celebra. No sé cómo no les da vergüenza de ser tan miserables. Pero Ucrania, como dicen que se tiene que sentar en una mesa de la paz, pues lo que ha hecho es demostrar que es un ejército. Ucrania ha lanzado esta madrugada el mayor ataque aéreo contra Rusia en los 3 años que llevamos de guerra. Según ha confirmado Moscú, han logrado derribar más de 330 drones y hay al menos un muerto y 3 heridos en las afueras de la capital. El ataque se produce solo unas horas antes de las negociaciones entre Ucrania y Estados Unidos en Arabia Saudí. Que en realidad son negociaciones en Arabia Saudí, pues porque no piensa volver a la Casa Blanca. ¿Qué es lo que quieren hacerle volver los sicarios de Trump? Bueno, anoche se hundió Wall Street. Ha cambiado 3 veces de opinión sobre los aranceles en menos de una semana. Este tío está como una chota. O sea, lo de Sánchez es solo el acercamiento al estadio actual de Trump. Antes el otro estaba ido, este está venido, o sea, está, pero para allá. Y entonces sale Marco Rubio con la cruz de ceniza. Pero vamos a ver, como viejo católico cubano, aunque pecador, pero esas muestras de piedad son para la intimidad, eso es para la Iglesia y con Dios. La cruz de cita con la ceniza, el miércoles de ceniza te la ponían en la iglesia y no ibas por el pueblo con todos con la cruz. Eso es un exhibicionismo protestante. Madre mía, qué forma de terminar una carrera apenas empezada. Bueno, nos vamos a la prensa económica con CaixaBank. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. CaixaBank patrocina este espacio. Luis Fernando Quintero, muy buenos días. ¿Qué tal, Federico? Buenos días. Bueno, expansión, dice Wall Street tiembla por temor a una recesión, pero ahí eso lo contamos luego cuando hablemos de la bolsa, a ver cómo amanece hoy. Sí. Entramos en detalle. Pero hay un problema estructural que está en los 2 informes de libre mercado. España está gastándose en los que dicen que no pueden más de lo que puede gastar. Desde luego. Es que es así. No, y lo que hace es cada vez subsidiar a más personas. Las ayudas a colectivos vulnerables, como le gusta decir al Ejecutivo, ya subsidian a 7 millones de personas en España. Han oído bien, 7 millones de personas en España. Sobre 8 millones que pagamos impuestos con trabajos reales. Eso es. Se dice pronto. 28.500 millones de euros nos cuestan a todos los españoles estos subsidios. El peso sobre el Producto Interior Bruto de este tipo de ayudas contra la famosa exclusión se ha duplicado bajo el gobierno de Pedro Sánchez. Es decir, nos cuesta cada vez más dinero mantener estos subsidios. Bueno, y el círculo vicioso, que no virtuoso, es a qué se ha destinado tanto fondo europeo. Calviño y su marido, Teresa Rivera y su marido, sabrán exactamente en qué, pero desde luego a las empresas privadas no ha ido. ¿Por qué no le decían a aquella comisaria alemana que vino aquí a ver dónde va la pasta de los fondos? Y además preguntó directamente. ¿Dónde está el Hohlmeier, no se llamaba? Bueno, el fiasco de los fondos europeos, también el libre mercado, el 77% de los grandes beneficiarios pertenecen, oh casualidad,
al sector público. Es decir, que unos ministros se prestaban a otros a través de sus maridos y señoras. Esto de una desvergüenza. Los famosos fondos europeos que venían a reflotar la economía que estaba maltrecha después del coronavirus. Ha reflotado la economía de las familias que están en el gobierno. Pues casi 8 de cada 10 beneficiarios, empresa pública. Toma ya. Y ábalos al fondo. Y Aldama de por medio. Hombre. Qué barbaridad. Y Cuerpo, voy de Nadia Calviño. No, Cuerpo es que además Cuerpo le hemos tenido hace 2 días, como quien dice, presumiendo de que somos la locomotora de Europa gracias a los fondos europeos. Es que yo creo que confunde la locomotora con el vagón del carbón que iba detrás de la locomotora. Es una cosa asombrosa. Pero esto es, si alguien cree que Europa va a aliviarnos, es lo contrario. Esto es más inflación a cambio de más gasto todavía. Eso es. O sea, en fin. Pues vamos a las noticias de cercanía con últimas novedades, y es que resulta que Sánchez, por el que le ponen una cátedra en la Complutense a su señora, no tiene que declarar cuando llaman a su señora, mejor dicho, a la Universidad Complutense, por ponerle una cátedra siendo bachillera, no pudiendo ser alumna de su propia cátedra. ¿Por qué le ponen a la señora de Sánchez? Pues Sánchez, que por lo que lo hacen, de hecho lo hacen en Moncloa, el Goyache, que es el rector nada magnífico, es mefítico más bien, o maléfico, va y que no tiene, dice el Consejo de Estado, que no tiene que declarar Sánchez. Cáspita, córcholis. Si no los hubieran puesto el PSOE y los tontos del PP, está Soraya. Si está Soraya en el Consejo de Estado. En fin, ahora nos lo cuentan.